Muy buenos días, les saludamos de nuevo desde un colegio de los de nuestra comarca, concretamente desde el Colegio Juan Bautista Irurzun de Peralta. Un nuevo curso, van a resolver hoy sus pequeñas dudas. Recuerden que este programa se trata de que hemos estado trabajando con los alumnos, en este caso de sexto B, y con su tutora, con Nerea. ¿Cómo es el periodismo? Ellos nos han preguntado, nosotros les hemos contestado y entre todos, principalmente ellos, han preparado una entrevista para una entrevistada que también ellos han elegido. Van a ser hoy nuestros jóvenes periodistas en este programa, así que como ellos y nuestra entrevistada son los protagonistas, les damos paso. Martina e Íñigo son los que nos van a hacer la presentación. Martina, adelante. Hola a todos y todas. Somos los alumnos y alumnas de sexto B del Colegio Juan Bautista Irurzun de Peralta. Estamos muy contentos porque hoy tenemos con nosotras a una invitada muy especial, una persona que ha dedicado su vida tanto a la enseñanza como al apasionante mundo del teatro. Ella es Pili Moreno. Este año estamos preparando el musical de Pocahontas, que se va a representar en la Casa de Cultura a final de curso, y para ello hemos preparado una serie de preguntas para saber más tu trayectoria como actriz, tus experiencias y tus consejos. Seguro que vamos a aprender muchísimo de ella. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, Pili. Bueno, pues antes de que Alberto empiece a hacer las preguntas, Pili Moreno, muy buenos días. Pues buenos días, y yo quería decirles que sobre todo muchas gracias por haberos acordado de mí y por haberme invitado a este acto, y espero que realmente sí que os pueda resolver alguna duda que tengáis y que conozcáis un poquito más este mundo del teatro que es tan apasionante. Bueno, pues Alberto, vamos con las preguntas. Empezamos. Bueno, primero vamos a presentarnos todos, ¿no? Hemos quedado, porque el trabajo lo hemos hecho entre todos, o lo habéis hecho entre todos. Entonces vamos a presentarnos todos. Alberto, a ti ya te he presentado, pero bueno, ponte de pie y dinos tu nombre y tu apellido. Hola, yo me llamo Alberto Resano. Hola, yo me llamo Jeremy Martínez. Hola, yo me llamo Kimberly Tonato. Hola, yo me llamo Nadia Vicente. Hola, yo me llamo Manu. Buenos días, y me llamo Laida Sola. Hola, me llamo Aronasín. Hola, buenos días, me llamo Luca Darchasvili. Hola, buenos días, me llamo Lucas Radici. Hola, buenos días, me llamo Alain Echeverría. Hola, me llamo Daniela Berrio. Hola, buenos días, me llamo Zoe Camila. Hola, me llamo Tiago. Nina Sunta. Hola, me llamo Sadin Elaiche. Hola, buenos días, me llamo Dunia Chachugo. Hola, me llamo Marta Cuadro. Hola, buenos días, mi nombre es Daniela Orozco. Hola, mi nombre es Isabel Rox. Bueno, pues estos son nuestros periodistas. Pili, ¿preparada? Sí, preparada. Ahora sí, le pasamos el micro a Alberto, que va a ser quien va a empezar con las preguntas. Ya hemos conocido a todo el equipo y hemos escuchado también a Martina y a Íñigo, que nos han hecho la presentación. Ahora vamos con los portavoces de esas preguntas que habéis preparado entre todos. Alberto, cuando quieras. Hola, Pili, ¿puedes comentarnos un poco cómo te preparas para representar una obra de teatro? Pues sí, pero esto cada persona, cada actriz o cada actor tiene su propio método para prepararse. El mío es muy sencillo. Primero memorizo todo lo que tengo que decir, sin pensar en el personaje, ni en las acciones, ni en nada. Simplemente memorizo como quien estudia una poesía o como quien estudia un texto de ciencias naturales. Lo memorizo, y una vez que lo tengo memorizado es cuando ya, en colaboración con los compañeros y con la dirección, pues lo vamos poniendo en escena y le vamos dando el sentido que hay que darle a cada una de las intervenciones que tenemos. O
sea, primero memorizar el texto y después le damos forma y sentimiento a ese texto, ¿no? Primero memorizar como sin nada, como un texto cualquiera que os hacen aprender de memoria en el colegio, para saber bien lo que estás diciendo y sobre todo para no cambiar las palabras, porque hay un vicio por ahí de que yo ya sé de qué va. Yo ya sé de qué va la escena, entonces ya lo diré. No, primero tienes que saber exactamente qué palabras tienes que decir, porque hay autores que no te permiten hacer variaciones. Y una vez que ya estás muy segura, entonces cuando tienes que empezar a meterte en lo que es ya el personaje, la acción y todo lo demás. ¿Cuántos días ensayas a la semana? Pues bastantes. Cuando estamos preparando una obra, que ya sabéis que hacemos siempre para Navidad un estreno, pues todos los días de la semana, incluidos fines de semana también. ¿Sueles ensayar sola o con tus compañeros de obra? Pues mira, de las dos maneras, porque una vez de que siempre ensayas con tus compañeros de escena, pero una vez que has hecho una escena y la directora o el director te ha dado unas claves para hacer bien eso, tienes que ir luego a tu casa, acordarte de lo que te ha dicho el director o directora y intentar ensayártelo tú, para que al día siguiente, cuando vuelvas a ponerlo en común con tus compañeros de escena, pues ya hayas interiorizado esas claves que te han dado para que la escena funcione. ¿Cómo haces para meterte en el papel? Bueno, no es meterse así como ahora me meto, ahora estoy dentro. No, a través del texto y a través de las acciones que vas haciendo en las escenas, te vas dando cuenta de cómo es el personaje. Y entonces te vas convirtiendo poco a poco en ese personaje. Y tienes que estudiar tú por tu cuenta cómo es ese personaje. ¿Cómo diría lo que yo estoy diciendo ahora ese personaje? ¿Cómo andaría ese personaje? Entonces, todas esas cosas las tienes que ir interiorizando tú para saber cuál va a ser tu personaje. ¿Haces algún ritual o tienes algún truco para quitarte la vergüenza antes de salir al escenario? Pues mira, no porque vergüenza realmente no tengo para salir al escenario, pero es que eso hay que tomárselo como un juego. El teatro es un juego, entonces cuando sales a jugar, cuando vosotros jugáis en el patio, cuando jugáis en casa o cuando os juntáis un grupito a hacer distintos tipos de juegos, pues no te da vergüenza. Entonces te lo tomas como un juego y ahí estás en el escenario. Y luego, que una vez que te subes al escenario, no eres tú. Yo no soy Pili, soy pues el personaje que es. Entonces eso te pone como un escudo para que no te dé vergüenza, porque no eres tú. ¿Te has quedado alguna vez en blanco en medio de una obra? Pues sí, tengo que reconocer que me he quedado bastantes veces en blanco. Pero con el tiempo y con la experiencia vas aprendiendo a solventar esas situaciones. Y sobre todo con una cosa muy importante que es en el teatro, que esto sí que os va a servir como consejo, es que la comunicación con el que tienes al lado es importante. No estamos solos en el escenario. Estamos con los demás. Entonces los demás también te pueden ayudar cuando tú te encuentras en ese momento, que ocurre bastantes veces, os lo digo. Lo que pasa que intentas que no se note, que el público no lo note. ¿Qué puedes hacer cuando tu compañero o compañera se confunde y la obra tiene que seguir? Pues eso, ayudarle, por supuesto. Le estás mirando a la cara. A mí hay una compañera de teatro que me dice siempre: cuando te miro a la cara y veo una determinada expresión en tus ojos, ya sé que está pasando algo y que voy a tener que seguir adelante porque algo no está funcionando. Y es porque me conoce, me mira y por la expresión sabe que me tiene que echar un cable y tenemos que continuar la obra. ¿Haces algún tipo de ejercicio para preparar la voz? Pues normalmente no. Hombre, si te ocurre algo como ahora que estoy un poco afónica, sí que tienes que hacer algo o tomarte alguna pastillita de esas para aclarar un poco la voz y eso, pero si no, normalmente no.
Bueno, pues antes de que empiece Jeremy, porque han distribuido el bloque en varias partes, esta primera que le ha tocado a Alberto ha sido la preparación en el teatro, y ahora te van a preguntar ya a Pili Moreno como actriz del grupo de teatro La Trapera, pero yo no sé si hay alguna duda, hablaba Pili de improvisación, nosotros también preparando todo este trabajo hemos hablado de documentación para saber a quién vamos a entrevistar y qué le podemos preguntar, pero también en el periodismo es muy importante la improvisación, como en el teatro, y yo no sé si alguien a raíz de todo lo que nos ha contado Pili, que ha sido mucho, tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta. ¿O seguimos? Os ha quedado muy clara, ¿no? Todo. Aarón, venga. Espera un poquito que te van a pasar el micro. A ver, ponte de pie, Aarón, ponte de pie. En sí, ¿qué rasgos podría tener una persona cuando se queda en blanco? ¿No? Para tú saber que pues, está funcionando como tú dices y que tienes que seguir. Y que tienes que echarle una mano, ¿no? Exacto. Como compañero. Pues es que es fundamental el mirarte a la cara. Y conocerte también. Y el conocerte, ¿no? porque yo cuando, ya sabéis que yo siempre he hecho teatro también en la escuela con los niños, y una de las cosas que siempre les decía es, una vez que estás en el escenario, o sea, ya tienes que estar pendiente de todo lo que está ocurriendo en el escenario, independientemente de que estés hablando o no estés hablando. Y entonces cuando hay esa interacción entre todos los que están, es cuando se pueden solventar estas situaciones. Muchas gracias. Y esto es un poquito lo que hablábamos también del periodismo, Van a preguntar 6, pero los demás tenéis que estar muy atentos, interactuar, como bien dice Pili, por si se escapa alguna pregunta, que podáis hacérsela. Jeremy, empezamos con la faceta como actriz de Pili Moreno, actriz del grupo La Trapera, que no sé si lo hemos dicho, chicos, pero bueno, por si acaso lo dejamos ahí. Cuando quieras, Jeremy. Ahora que nos toca a nosotros subirnos al escenario, nos estamos dando cuenta de que son muchas cosas en juego. Los movimientos, las emociones, enfrentarte al público. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo te sentiste la primera obra de teatro? Pues bueno, la primera obra de teatro es que no se me olvida, porque me dieron un papelito así pequeño y además a mí me daban un poco de miedo los animales, y mi papel era con un conejo vivo dar vueltas alrededor de una mesa y casi no tenía otro papel. Entonces estaba tan nerviosa que lo recuerdo siempre. Era una prueba de fuego. Era una prueba de fuego total, porque encima tenía que tener a un compañero para que me diera el conejo cuando tenía que salir, porque yo era incapaz de cogerlo de donde estaba el conejo. Entonces lo recuerdo como una cosa que muy impresionante. Y la primera vez que yo salí al escenario con eso y vi al público, pues tengo que reconocer que me sentí un poco nerviosa y un poco agobiada. Pero enseguida se pasa. Tú te metes en tu personaje, en tu historia, y se te olvida el público. ¿Qué piensas mientras actúas? Nada. Mientras actúo estoy pensando en lo que está ocurriendo. En lo que está ocurriendo en ese momento y realizar las acciones y lo que tengas que hacer en esa escena. Pero es que no piensas en otra cosa, no ves a la gente, no te acuerdas de que está tu tía ahí viéndote actuando. No piensas más que en lo que está ocurriendo en la escena. ¿Te afecta el número de espectadores a la hora de presentar una obra? Pues mira, al principio puede parecer que afecta, pero lo que tienes que tener claro es que tu trabajo en el escenario tiene que ser igual de impecable y ponerle las mismas ganas y el mismo esfuerzo si está una sala llena con 300 espectadores como si hay 15 espectadores. Entonces, sí que afecta un poco en que en el teatro conectas con el público, porque lo que estás haciendo tiene que ver también, se lo tienes que
hacer que llegue al público. Entonces, cuando hay poca gente, igual te cuesta un poquito más conectar con la gente, porque la gente suele estar, los espectadores, más tímidos. Cuanto menos espectadores hay, están más tímidos a la hora de ver una obra. Cuando está el salón lleno, están como más libres, ¿no? Entonces, en eso sí que te afecta un poco en la relación que siempre tienes con el espectador. Pero digo que tu trabajo tiene que ser igual, con el mismo esfuerzo, si hay 10 como si hay 300. ¿Cuál ha sido la obra más complicada que has hecho? Pues yo creo que la obra más complicada que he hecho yo se llamaba Madre Coraje, que era una obra que duraba como 2 horas, y era un tipo de teatro un poco que llamamos teatro del absurdo, porque luego ya sabéis que en el teatro pues está la comedia, está el drama, están diferentes aspectos del teatro, pues esto era un teatro del absurdo. Y me costó muchísimo. ¿Por qué? Porque cuanto más se aleja el personaje de tu propia personalidad, más difícil y más complicado es meterte en la piel de esa persona. Entonces ese lo recuerdo como un trabajo bastante complicado. Si te toca hacer un papel de mala, ¿te cuesta interpretarlo? Pues mira, creo que no me ha tocado nunca un papel de mala, pero creo que me gustaría hacerlo. De esas que salen en las películas que son malotas. Malota. Malotas, de estas malotas que no la... Esto, pues no me ha tocado hacer, pero yo creo que me gustaría hacerlo, no sé por qué. ¿Cuál ha sido el personaje que más has disfrutado de interpretarlo? Pues ha habido muchos personajes que he disfrutado mucho y sobre todo me acuerdo de una comedia que era una comedia buenísima y es lo que se comenta un poco, era un personaje que perfectamente podría ser yo. Entonces, como no me costó mucho meterme en la piel de ese personaje, pues lo disfruté de una manera espectacular. Sí. Bueno, vamos a pasar al bloque de la trapera, que también lo tenían ellos preparado, aunque yo me he adelantado. Las preguntas te las va a hacer en este caso Kimberly. Chicos, ¿alguna pregunta que queráis hacer? Bueno, venga, vamos a pasar el micrófono. ¿Cómo suele salir al escenario antes de la obra? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quieres decir si hace alguna cosa, si tiene alguna costumbre antes de salir al escenario? No. Pues ¿cómo sale? ¿Qué emociones tienes para cuando sales al escenario y cómo suele salir? Es una pregunta está muy bien, es muy bonita, porque no se acaba todo cuando estás... cuando te pones detrás de la cortina negra. Detrás de la cortina negra tienes que seguir dentro de lo que está pasando. ¿Para qué? Porque a veces te toca una escena en la que sales de una manera muy alegre, digamos, con un sentimiento bien, y luego en la siguiente te ha pasado algo, o ha pasado algo, aunque no estés tú aquí, que tu actitud tiene que ser otra. Entonces, eso te lo tienes que preparar dentro. Y dentro no puedes estar haciendo otra cosa que no sea seguir la obra de lo que está pasando en el escenario. Y en ese sentido sí que te preparas para salir como debes salir. O a lo mejor tienes que salir de manera apresurada. A mí me ha pasado veces de correr un poquito por detrás del escenario porque tenía que salir en una actitud de cansada, de que venía de no sé dónde, y claro, no tienes espacio. Entonces tienes que hacer una serie de ejercicios y tal, para que cuando salgas, ya salgas con esa actitud de cansada. Hay trabajo detrás de las cortinas. Martina. ¿Por qué te gustaría realizar un papel de mala? Muy buena pregunta. Pues porque pienso que tiene que tener unos registros ese personaje que yo no los he vivido. Entonces, me gustaría saber qué se siente siendo una persona muy mala. Porque cuando tú haces un personaje, quieras que no, te metes en ese personaje. A mí muchas veces me han dicho en casa, desde que me levanto por la mañana, cuando estoy preparando una obra de teatro, me dicen,
pero si estás hablando como el personaje, es que a veces se te mete tan dentro que estás en tu propia vida y te está saliendo a veces algo del personaje. Y es porque te has metido dentro de él. Entonces me gustaría a mí saber qué siente una persona tan animada. ¿Qué se le pasa por la cabeza? Por eso me gustaría. Kimberly, vale, pasamos el micro, vamos a empezar a hablar de La Trapera. Vamos a hablar de La Trapera, que es el grupo de teatro del que formas parte. ¿Cómo surgió La Trapera? Pues La Trapera surgió hace muchísimos años, creo que son ya 38 años, en las que un grupo de personas, que entonces yo no estaba, un grupo de personas sintieron la necesidad de reunirse para hacer este tipo de juegos que es el teatro. Contrataron a una persona que era especialista en esto y les entró tanto el gusanillo de lo que es el teatro que decidieron hacer un primer montaje. Entonces, a raíz de ese primer montaje, ya a partir de ahí, ya no se ha dejado de hacer teatro. ¿Solo actúas en Peralta o también en otros sitios? Vamos por otros sitios y nos gustaría ir mucho más, pero ahora la cosa está un poquito más difícil para ir por ahí. Pero hemos actuado en otras comunidades también, hemos estado por Extremadura, hemos estado en Asturias, hemos dado premios a nivel nacional. A nivel nacional tenemos premios individuales y tenemos premios de grupo y tenemos premios de montaje y luego hemos ido a festivales a representar a La Trapera, a esas obras que nos han seleccionado, hemos ido a representarlas en festivales internacionales, como el de Gerona, por ejemplo. Sí, pero salimos todo lo que podemos. ¿Cómo preparáis la gira? Pues primero cuando haces una obra tienes que hacer como un dossier de lo que es la obra, de las necesidades técnicas que tiene. Entonces toda esa información se la tienes que pasar al lugar, al sitio, a la persona encargada de ese sitio al que te ha contratado. Entonces, una vez que tú le das toda la información, ellos preparan todo y luego sí que tienes que preparar tú, pues, camión para llevar las cosas, porque claro, hay que trasladar todo. Camión para llevar las cosas, sitios para quedarte a dormir, es pues como preparar un viaje. Luego también depende de las necesidades técnicas que tengáis y de que el sitio donde vais a ir esté preparado para esas necesidades técnicas, ¿no? En cuanto a espacio de escenario. Sí, tenemos que estar preparados para muchos cambios. Ahora mismo he tenido yo una función en Marcilla en la que no estaba preparado ese espacio para nuestra obra y tuvimos que improvisar ahí un montón de cambios para poder realizarla. Pero te tienes que adaptar. ¿Estáis preparando alguna obra actualmente? Acabamos de terminar una en diciembre y es con esa con la que nos estamos moviendo y que nos moveremos ahora por diferentes sitios, que precisamente es una obra que he hecho con una de las profesoras, con Charo, y la hemos hecho entre las dos, una obra que se llama Madre, y que estamos muy contentas. Ha sido un trabajo totalmente diferente. ¿Qué aporta el teatro a tu vida? Yo diría que todo. El teatro, si entra en tu vida, es algo de lo que no puedes prescindir, porque te hace conocer muchas cosas, te hace conocer muchos mundos, te hace conocer vivir muchas experiencias y te hace conocerte a ti misma y de qué eres capaz de hacer en el teatro, en el escenario o con los personajes que te tocan representar. Yo solamente quería decir que ya os he dicho los años que lleva La Trapera y ya la gente que estamos ahí pues estamos ya un poco maduritas, digamos. Entonces se necesita sabia joven. Y a veces pues hacemos algún taller para chicos, para jóvenes y que os animo a que si alguna vez tenéis la oportunidad de hacerlo, pues que lo hagáis para que esto continúe. Bueno, pues ahí está. Si a alguien nos gusta el teatro, para que os animéis. Lucas, ¿querías preguntar algo? Ponte de pie. Si podrías decirnos la próxima gira dónde puede ser.
La próxima gira, pues estamos pendientes de ir a un festival que está aquí cerca de Zaragoza, que es en el Castillo de Pedrola, no sé si lo conocéis, y eso es lo que tenemos ahora en primer lugar. Bueno, pues seguimos. Faceta de Pili Moreno como mujer, el micrófono para Naya, que es quien te va a hacer las preguntas. Pili, cuando quieras, Naya. También queremos saber alguna curiosidad sobre ti. ¿Desde pequeña soñabas con ser actriz o te querías dedicar a otra cosa? Pues bueno, desde pequeña sí que notaba yo que me encantaban los juegos de este tipo, de hacer cosas, de representar con los vecinos y tal y cual. Pero en mis tiempos no había las oportunidades que hay ahora para poder estudiar esto y me tuve que conformar con ir a unos estudios normales y corrientes. Pero sí que me hubiera gustado. Si hubiera vivido en esta época, seguro que me hubiera dedicado a estudiar esto. ¿A qué edad empezaste a actuar? Pues empecé a actuar ya mayorcita, con 27 años o 28, sí. ¿Qué te inspiró para ser actriz? Pues mira, antes os he dicho que el grupo empezó, que no estaba yo, y vi ese primer montaje y dije, yo tengo que estar ahí. Y me apunté ahí al grupo y les dije, primero ayudar, y luego, si puedo tener un papel, tengo. Pero justamente una chica se dio de baja ahí, hice mi primer papel que os he comentado antes. Pero desde que los vi dije, yo tengo que estar ahí. Y ya no me he movido. Bueno, eso fue un poco, ¿no? El destino. El destino, sí. Esa fue la del conejo. Sí, esa fue la del conejo. El destino total. Porque si aún así pensaste en seguir, eso quiere decir que será tu camino. Es más, de todo el grupo, soy la única que desde que empezó ese año no ha dejado ningún montaje. ¿Qué prefieres, ser maestra o actriz? Pues las dos cosas, porque van muy unidas. Las maestras también son actrices todos los días. Tenemos que aprender a vocalizar, a expresar, a deciros las cosas de manera que nos entendáis y que conectemos con vosotros para que nos escuchéis y no os durmáis. O sea que son muy complementarias una de la otra y me encantan las dos. ¿Vives del teatro o es un hobby? No vivo jamás del teatro. Bueno, ahora ya no sé, pero no, siempre ha sido un hobby. Siempre ha sido un hobby. Como otro cualquiera, pero muy importante en mi vida. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta, chicos? Vamos a ir, chicas, en este caso. O chicos también. Venga, adelante. ¿Cuál ha sido el lugar que más os ha gustado actuar? En el lugar que más nos ha gustado actuar, yo creo que en el Festival Internacional de Gerona. Fue un subidón. Fue un subidón de ver que había gente de todos los países del mundo viéndote. Ese es uno de los... Y otro pues cuando te dan premios. Ese subidón de que te da premios, que puedes estar con actrices famosas de Madrid, pues eso también es otro subidón. ¿Cuál ha sido el premio más importante que has tenido? Pues el premio más importante que he tenido yo a nivel personal ha sido el de a nivel nacional como mejor actriz de reparto. A nivel nacional. A nivel nacional como mejor actriz de reparto. Si cuando terminas una obra tienes ganas de hacer otra obra más o quieres ya descansar, que estás cansada de la obra. Interesante. Sí, es muy interesante la pregunta. Cuando termino una obra, ¿sabes qué me pasa? Que quiero seguir investigando sobre la misma obra. Porque igual no te ha dado tiempo de conocer todo lo relativo a tu personaje y al montaje. Entonces me quedo con las ganas de seguir mejorando lo que estoy haciendo y con las ganas de pensar ya en un próximo montaje. No necesito descansar, de momento. ¿Alguna pregunta más? ¿Una última? Venga, pasamos el micro. Martina, no, una compañera quiere... ¿Te ha tocado llorar en algún teatro? Si me ha tocado llorar, sí, a mí me ha tocado llorar. He tenido personajes de llorar y la verdad es que si estás metida en la historia,
te salen de las Es más fácil, suelen decir que es más fácil llorar que hacer reír, ¿no? Es más fácil llorar que hacer reír. Es más difícil hacer una comedia que hacer un drama, para mí, en mi opinión. Para terminar, nos gustaría que nos dejases un mensaje, consejo o reflexión a lo que estamos entrevistando. Pues sí, mira, muy bien, porque además vais a hacer un montaje de teatro y entonces os digo una cosa. Primero, no penséis de forma individual, pensar que es un trabajo en grupo. Cuando estéis en el escenario, miraros a los ojos, comunicaros y estar en equipo. Y cuando no os toca texto, digamos, en ese momento, estar metidos dentro de la obra como si estuvieseis. Porque a mí me tocaba con alumnos que tenían no sé qué, no sé cuándo, no sé qué, y se quedaban así. Ya habían terminado. No puedes terminar. Tienes que estar siempre en acción, hables o no hables. Y sobre todo comunicaros unos con otros. Y aprenderos bien el texto. Bueno, Pocahontas, ¿no? Es lo que vais a... Además eso es muy bonito y espero poder verlo, estar aquí para poder verlo, me encantará. Y si necesitáis en algún momento que os dé alguna ayudita por ahí, si os apetece, pues estaría encantada de ayudaros. Muchas gracias, Pili, ha sido un placer entrevistarte, hasta pronto. Pues gracias a vosotros, también ha sido un placer escucharos. Habéis sido unos entrevistadores muy buenos. Muchas gracias. Pues gracias, Pili, gracias, chicos. Gracias, Nerea, por el trabajo realizado. Y ese aplauso tiene que sonar un poquito más fuerte, sobre todo para vosotros.